Hola, saludos de nuevo mis queridos amigos, hermanos. Aquí les habla su amiga, su hermana, su sierva en Cristo, Carmen Lilian Molina, la doctora Carmen Lilian Molina, como siempre saludándoles desde este programa restaurado y renovado en Jesús. Este programa diseñado para usted. Estamos trabajando para que cada programa sea de bendición para usted. Vamos a tocar diferentes temas de interés que las personas me hacen llegar. Vamos a estar transmitiendo por diferentes plataformas y pronto lo verán. Especialmente quiero saludar a mis amigos, colaboradores de nuvidatv.org. Vamos a estar trabajando con ellos también, así que felicidades para esos hermanos y hermanas que estamos siempre a la orden para trabajar y llevar el mensaje del ministerio de Cristo a todo el que quiera escuchar. Y si usted todavía no ha tenido ese privilegio de conocer a mi Señor Jesús, le invito a que escuche estas palabras y pueda servirle de bendición. Todos los días nos encontramos con nuevos retos, situaciones que a veces no nos esperamos, situaciones que de ninguna manera quizás son causadas hasta por nosotros mismos. A veces nos sorprendemos porque decimos, pero ¿qué yo he hecho de alguna manera o qué he dejado de hacer para que estas situaciones se sigan complicando en la vida? ¿Verdad que sí? Porque la vida sabemos que tenemos la salvación de nuestro Señor, pero sabemos que todos los días también es un reto crecer y madurar en esa palabra tan hermosa que es la palabra del Señor. Hoy voy a hablar de un tema muy querido y les voy a hacer una presentación. Yo sé que muchas personas ya lo han visto, pero tengo en mis manos el libro que escribí, En sus manos, del quebrantamiento a la vida plena. Este libro lo escribí como testimonio y también quería hacerlo de una manera diferente. El Señor me inspiró para poder tomar mujeres de la Biblia que han sufrido y pasado traumas. Y traumas que todavía la mujer de hoy en ocasiones experimentamos. Pero cómo Dios intervino en la vida de esas mujeres, cómo por medio de cómo Dios acomoda todo lo que nosotros pensamos que quizás puede ser pérdida, Él lo multiplica en bendición. Y al final de cada capítulo también doy mis recomendaciones terapéuticas. Trato de enfocar en las áreas que cada hermana debe enfocar y tocar para sanar quizás de esas situaciones, de esos traumas, de esos eventos que nos sorprenden en la vida y que se nos hace tan difícil de manejar. Cuando estamos ahí mismo en la tormenta, sabemos que la tormenta nos procesa, sabemos que la tormenta no llega para destruirnos, en todo caso, llega para que nosotros podamos confiar más en ese Señor. Pero mientras estamos en la tormenta, se nos hace difícil poder ver y poder tratar de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. En este libro tengo diferentes mujeres de la Biblia. Comencé con Eva, madre de la creación, fuente de vida. La historia de Eva la enfoqué en su pérdida de su hijo Caín y Abel. Ella perdió a ambos, Abel porque perdió su vida, Caín porque fue desterrado. Eva, una mujer que salió del paraíso, que se tuvo que adaptar a una vida totalmente nueva y enfrentarla como muchas mujeres que nos hemos tenido que adaptar a nuevos procesos en la vida, nos hemos tenido que luchar en situaciones que nunca nos imaginábamos que se nos iba a ocurrir. Hoy quiero hablar del capítulo número 2 del libro, que es la historia de Agar, hija de una promesa. Y esto también es parte de testimonio de mi vida y también incluyo otros capítulos que luego los voy a ir mencionando. Pero quiero exhortarlos a que de verdad busquen el libro, lo puedan conseguir en Amazon.
está disponible. Pronto lo vamos a tener en inglés también, pero quiero que ustedes puedan leer cómo Dios obró en la vida de estas mujeres de una manera poderosa y cómo Dios sigue obrando poderosamente en la vida de tantas mujeres que pasamos por situaciones tan difíciles, retantes, cosas que no nos esperábamos, pero que sabemos que las podemos superar porque tenemos la fortaleza en nuestro Señor Jesús. Capítulo 2, y añado aquí, si no cambias por voluntad propia, entonces los retos en la vida te cambiarán. A veces el cambio para nosotras es algo que no sabemos cómo manejar. Habemos personas que para poder cambiarlo pensamos muchísimo y nos acostumbramos a un estilo de vida y se nos hace difícil cambiar ese estilo de vida. Pero en mi caso personal, a la edad de 27 años yo me convertí en madre soltera y me tocó enfrentar al mundo con una hija de 4 años. Me había casado a la edad de 19 años con la ilusión y la esperanza de tener un matrimonio estable y lleno de mucho amor. Eventualmente no sucedió como yo esperaba. Asimismo, mis hermanos, mis hermanas, eventualmente no suceden las cosas como nosotros esperamos. Nos casamos, especialmente yo digo que nosotras cuando tenemos esa ilusión de casarnos y soñamos con tener ese hogar, un hogar estable, un hogar lleno de amor, y después resulta que pues la persona con la que estamos casados no tiene las mismas intenciones o se producen ciertas conductas que son inaceptables dentro de una relación. Y entonces yo me encontré en esa disyuntiva a la edad de 27 años. Me sentía muy confundida. La inseguridad y los temores invadieron todo mi ser. Era imposible para mí poder distinguir entre la razón y mis emociones. Y aunque fui a terapia, tuve que empezar un tratamiento donde pudiese manejar y tener control sobre los síntomas de depresión y de ansiedad. En una de esas etapas de mi vida padecí de eso porque no me encontraba en una situación donde entendía claramente lo que estaba pasando en mi vida. Yo me había casado con la Iglesia Católica y para nosotros pues el divorcio no existe. Al igual que en muchas denominaciones no se promueve el divorcio aún en situaciones cuando hay un tipo de abuso, cuando hay un tipo de desconexión o conductas inadecuadas dentro de la relación. Y entonces pues todas esas disyuntivas, todos esos procesos, todas esas mentalidades nos atacan y no sabemos cómo responder en esos momentos tan difíciles. Pero en la Biblia encontramos la historia de Agar, la sierva egipcia de Sara, quien se convirtió en la madre de Ismael, hijo de Abraham. Para mí, Agar simboliza ese tipo de padre o madre que han quedado en el desierto, desamparados y sin recursos, atemorizados por saber que la vida de su hija o de su hijo están en peligro y viviendo con la incertidumbre de lo desconocido. La escena es una de conflicto y menosprecio de parte de Sara hacia Agar. Veamos en Génesis 16 lo que la palabra de Dios nos muestra en la vida de Abraham. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo.
tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Veamos aquí que es una característica de un conflicto. ¿A quién le echamos la culpa? Sarai quiso echarle la culpa a Abraham. Abraham no quiso escuchar a Sarai, no quería enfrentar, estaba evitando el conflicto. Y podemos ver que esto es muy particular que se da en los hogares, en las parejas. Tomamos decisiones, ¿por qué? Porque Sarai no podía esperar el milagro que Dios le había prometido. El hijo de la promesa le había sido prometido, pero ella no quiso esperar, se desesperó. Nosotros a veces nos desesperamos, buscamos una solución a aquello que vemos como un problema, sin saber que Dios tiene ya la solución preparada para nosotros. El camino ya está hecho, la promesa está ahí, está en el mundo espiritual, pero se nos hace tan difícil captarlo en la realidad de la vida, en el día a día. Sarai, me imagino, está pendiente a cuándo va a quedar embarazada. Pasa el tiempo y no sucede. Y le dice a Abraham, te doy entonces mi sierva, así entonces voy a tener familia. ¿Qué sucede? Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, a Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Agar dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Es importante señalar que el ángel le está diciendo a ella, ve y sométete a la autoridad de tu dueña. El ángel le está diciendo, tienes que sujetarte a la autoridad de ella. Esto es una implicación del Viejo Testamento. La esclavitud en el Viejo Testamento no es lo que nosotros conocemos en el día de hoy, que se desarrolló en las Américas bajo la colonización. En las Américas la esclavitud que se fue desarrollando fue una de motivo económico, tenía unos principios en la economía para poder promover las fuentes de ingreso en las Américas. En el Viejo Testamento, el esclavo o la esclava como pertenencia a esa unidad familiar tiene una función y tiene una posición también. Fíjate que el ángel le está diciendo, sométete a la autoridad de tu dueña y vas a tener un hijo, y le promete descendencia, tanta descendencia, tal porque viene de dónde, viene de Abraham. Agar agarra esa promesa también de Abraham, y Agar tiene un hijo que se llama Ismael, indómito. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre fuerte, un hombre que va a tener presencia. Y ahí podemos ver que Dios está marcando la vida de Agar con una promesa. A veces eso no lo podemos ver en el presente. Esas promesas vienen más tarde. Aún Abraham no vio esa promesa. Abraham sabía y confiaba que Dios le había dicho que tendría generaciones
tantas como la arena de la mar. Pero él le creyó a Dios. Y Agar en este momento se va a sujetar a su ama, que es Sarai, porque ella debajo de esa sombrilla, específicamente, debajo de esa sombrilla de Sarai y de Abraham, ahí es donde ella va a obtener también la bendición de Jehová para ella y para su hijo. Entonces, es importante entender todo eso en esta lectura que se nos da de Sarai, Abraham y Agar. Entonces, cuando Agar quedó embarazada, su posición dentro de la familia cambió, ya que como futura madre del primogénito de Abraham, se incorporó más a la familia en la tribu y obtuvo ciertos privilegios, ya que era y tuvo el primogénito de Abraham, Ismael. Y me pregunto si en algún momento Sarai dudó de esa decisión que tomó. Si ella, como una señal de orgullo, ya estaba sintiendo celos por Agar. Si ya entonces ella quizás pensó que se había equivocado y todavía se estaría cuestionando cuándo viene mi promesa, cuándo se va a cumplir que yo pueda tener mi hijo, lo que Dios me prometió, cuándo vendrá. Porque una vez volviendo al recuento bíblico, también es importante identificar las razones y las emociones que se dan entre Sarai y Agar. Sufren de celos, de orgullo, de ira, de manipulaciones. Esto es una dinámica que se da en muchas familias. Esto se va presentando con tristeza. La raíz de los celos es la inseguridad. Podemos ver, como nos dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es una de las peores actitudes que se puede tener como creyente. El dolor del abuso intenso también que está sufriendo Agar y sus efectos van a hacer que ella también esté cuestionándose si soy la madre del primogénito, ¿por qué no se me trata de una manera diferente? ¿Qué puedo hacer? Agar también estará luchando por ella saber cómo identificarse o qué puede hacer para retar a Sarai y seguir teniendo la posición de la madre del primogénito de Abraham. Podemos ver también que luego Sarai sigue teniendo problemas con Agar. Y ese abuso que ella está sintiendo hace que Abraham se desconecte del conflicto totalmente. Él evita el conflicto. Y a veces nosotros queremos evitar el conflicto, pero sabes que el conflicto no va a desaparecer. Los conflictos no desaparecen. A veces lo que hacen es que crecen, se vuelven más grandes. Y tenemos que solucionar los conflictos con mucha sabiduría, con entendimiento, por medio de la palabra. Entonces, él le otorga a Sarai, haz lo que quieras con tu sierva, es tu propiedad, fue tu decisión, es algo que tú tienes que resolver ahora. Y Abraham no quiere, se rehúsa a entrar en ese conflicto entre medio de estas dos mujeres. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que Agar reconoce que Dios la ha visto y ella llama al Señor el Roi, el Dios que me ve. Agar es la única que le da ese nombre a Dios, no aparece más en la Biblia. Y entonces podemos decir que el Roi es el Dios que te ve. El Roi es el Dios que penetra lo más profundo de tus oraciones, lo más profundo de tus angustias. El Roi es el Dios que se te revela en esa oscuridad de tu día. Ese es el Roi. El Roi todavía vive hoy. El Roi todavía hace presencia. El Roi todavía está en tu vida llevándote a ese lugar donde te va a dar
paz, donde te va a dar todo lo que necesitas para superar esas angustias, esas aflicciones, de esas tormentas a las que te estás enfrentando en el día de hoy. Al pasar los años, Sarai dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Cuando Ismael va creciendo, Sara ve cómo Ismael se burlaba de Isaac. Aunque haya sido un juego de niños entre hermanos, esto representaba un asunto serio para Sara. Durante la celebración del crecimiento de Isaac, de nuevo Sara observa que Ismael se burla de su hijo. Este escenario claramente demuestra que cuando los conflictos no se resuelven, nunca mueren. El sistema de abuso es el mismo. Agar se siente abandonada. Agar no sabe cómo resolver la situación en la que se encontraba. Hubo ese momento en mi vida también cuando yo me encontraba aislada, sin la posibilidad de seguir hacia adelante. El abuso me había dolido tanto, había sido tan intenso que no podía ver la esperanza de la resolución que Dios tenía para mí. En el capítulo 21 de Génesis, Sara le pide a Abraham que eche a Ismael y Agar otra vez fuera de la protección de la familia. Entonces Abraham, angustiado por su hijo, es consolado por Dios, que le asegura que por medio de Ismael también habrá una gran nación por tratarse de su hijo. Abraham de mañana les da agua y pan y los despidió. Ellos anduvieron errantes en el desierto, no se sabe por cuánto tiempo, pero llega un punto donde Agar está desolada y su hijo Ismael empieza a sollozar y Dios oyó sus sollozos. Qué hermoso saber que Dios escucha los sollozos de nuestros hijos, tal como nosotros los escuchamos. Los padres solteros dependen del cuidado de Dios con sus hijos. Dios escuchó el sollozo de Ismael y de nuevo un ángel se acercó a Agar y le dijo, no temas. Y luego Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua con la promesa de una gran nación. El manantial que ella había visto anteriormente es representación de Cristo, manantial de vida, manantial de agua, que es nuestro Señor, como le dijo a la mujer samaritana en el pozo, el que beba de mí jamás tendrá sed, jamás estaremos sedientos cuando tenemos del Señor. ¿Qué sucede aquí? Que Dios le abrió los ojos a Agar, vio un pozo de agua. Dios acompañó al niño y mientras iba creciendo en el desierto, Dios le dio la fortaleza y el conocimiento para que se formara en un hombre de valor, aún en un ambiente hostil. Dios promete y Dios cumple. Dios definió ese momento en las características de Ismael. Le dio descendencia de parte de Ismael y de parte de Isaac. Luego el Génesis 36 nos indica que tanto Esaú se casó con su tercera esposa y también sabemos que Ismael, tanto como Isaac, tuvieron descendencia. Había relación entre ellos. Agar reconoció al Dios de Abraham, de Isaac. Agar es hija de la promesa. Y tú también tienes acceso a esas promesas que Dios te ha dado, a esas promesas que hay dentro de ti, para tus hijos, para tus generaciones. El legado de la promesa de Dios aún vive y está presente en el nuevo pacto, en nuestro Señor. Todo lo que antecede a Cristo se cumple con la llegada de Él. Todas las promesas que se nos dio en el Viejo Testamento se manifiestan cuando llegue el Mesías. Y hoy día ese Mesías está vivo.
Hoy día podemos depender de Él para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, entendiendo que Dios nunca abandona, Dios promete y esa promesa se cumple. Gracias por escucharme de nuevo, gracias por esa atención que me brindan. Me despido de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Será hasta la próxima cuando tendremos otra sesión, cuando tendremos otro programa de Restaurado y Renovado en Jesús. Se despide de ustedes su sierva, su amiga, la doctora Carmen Lilian Molina. Será hasta la próxima.